Para los que se apoyan en el infinito sostenedor, el día de hoy está lleno de bendiciones. El pastor vigilante ve los primeros tenues rayos del alba antes de que llegue el pleno resplandor de un nuevo día. Bienvenidos a Despertar con la verdad que sana. Esta verdad que Cristo Jesús nos dijo que los haría libres es lo que vamos a hablar el día de hoy. Porque esa libertad absoluta de los hijos de Dios que Cristo nos habló es para todos. En este momento esa verdad llega a usted como la semilla del sembrador. Hay que tener un terreno mental propicio, un terreno mental donde podamos sentir nosotros que Dios es el sembrador, que Dios es el que está plantando y cultivando esa semilla de verdad. Porque hemos aprendido verdades, que creemos verdades, mejor dicho, hemos aprendido a creer que lo que el mundo nos está diciendo es lo correcto. Pero vivimos en un mundo lleno de temor, atemorizados porque algo va a pasar en el gobierno, porque algo va a pasar en la economía, en la salud, y estamos atrapados, yo diría como en una cárcel mental. Pero cuando Cristo Jesús nos dice que la verdad nos hace libres, es saber que Dios nos creó perfectos, libres y buenos. Lo dice el libro de Isaías. Realmente, despierta, tú que duermes, y te alumbrará Cristo. Nos lo dice toda la Biblia en diferentes partes. Levántate, resplandece, porque ha nacido tu luz y la gloria del Señor ha llegado sobre ti. Vamos a despertar de ese sueño de creer que fuimos los descendientes de Adán y Eva y que pecaron ellos. Hay que entender que hay dos creaciones en el capítulo del Génesis. La primera nos dice que es una creación espiritual. Fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Como empieza el Génesis 1, y vio realmente lo que Dios había hecho y era bueno en gran manera. Pero empieza Dios separando la luz de las tinieblas. Todo lo que es oscuro, todo lo que es turbio en nuestro pensamiento, lo separa. Y por eso nos dice más adelante que Cristo viene a liberarnos de esa oscuridad. Nos dice, Cristo es la luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Ese Dios que es luz es como la luz del sol que llega para todos, buenos y malos, justos e injustos. Pero tenemos que cultivarla. Es muy importante entender por qué Jesús decía, no se haga mi voluntad, o sea, la voluntad humana, sino la tuya, le decía Dios. Y muy importante cuando Jesús ora en Getsemaní, porque sabe que ya lo andan buscando para crucificarlo, para matarlo. Él va a orar en Getsemaní con sus discípulos y les dice que lo esperen allí, a un lado en el cerro. Y lo esperan, pero dice, velad y orad para que no entréis en tentación. Velad, no se duerman, no caigan en el adormecimiento de creer que estamos vencidos. Porque Jesús sabía que había nacido para un propósito, para mostrarnos a toda la humanidad que ni el pecado, ni la misma muerte, ni ninguna enfermedad, ni carencia, podía ser más grande que el poder de Dios. No hay nada que pueda contra el amor, el poder y la luz, la libertad de Dios. Eso lo vino a demostrar Jesús. Pero cuando Él oró, estaba orando y decía, no se haga mi voluntad, Señor, sino la tuya. Él quería que fuera todo lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Pero pudo cumplir con una misión que nos enseñó una lección muy grande. Él podía ver más allá de lo que los sentidos materiales, los sentidos humanos nos dicen. Porque decía, yo no hago las obras, sino las hace mi Padre, porque Él estaba tan conectado con Dios. Y cuando nosotros nos sentimos conectados con Dios, nos sentimos libres, como vemos aquí en este campo, en este lugar lleno de libertad. Los pajaritos cantan y hay libertad. Así podemos sentirnos como un ave que no encuentra fronteras. Las aves son libres. Las aves pueden cruzar de un país a otro sin necesitar ningún documento, porque no existe en su mente nada de eso. Y nosotros, cuando somos realmente identificados como hijos de Dios, vamos a tener esa libertad de movernos y ser plantados y fructificar donde Dios nos ponga. Y si nos mueve a otro lugar, a otro país, nos abre las puertas que nadie puede cerrar. Me gusta mucho cómo lo dice el Apocalipsis. Dios tiene la llave que abre y ninguno cierra.
o que Él cierra y ninguno puede abrir. Si alguien le quiere hacer un daño, Dios es su armadura. Hay que tener el amor de Dios como nuestra protección sin medida. Dios es todo. Es lo que usted y yo necesitamos hoy día para poder superar las limitaciones, superar el pasado, dejar atrás la superstición, dejar atrás el tradicionalismo. Yo hago esto o aquello porque mis padres o mis antepasados lo hacían. Nunca les dio resultado. Yo oro siempre de la misma manera y no me da resultado. Es el momento de cambiar, de conocer que hay una forma mejor para nosotros podernos comunicar con ese Padre que está en todas partes, que no tiene que ir a una iglesia, no tiene que ir a un lugar físicamente. Posiblemente sea necesario encontrar un lugar tranquilo y callado. Como Cristo Jesús nos decía, hay que entrar en el aposento y cerrar la puerta. El aposento es entrar al Espíritu para poder entrar en comunión con Dios. Ahí podemos hablar con Dios y no estamos escuchando las noticias, lo que el mundo está diciendo. Esa frecuencia que atormenta al mundo, que siempre está viendo algo, que las guerras van a pasar. A mí me impresionaba mucho, tenía una amistad que con frecuencia decía que vivía en un temor muy grande porque podía llegar una guerra mundial otra vez. Y eso lo tenía atrapado en una prisión mental. Pero en realidad esa prisión no era real, algo que él creó. Podemos liberarnos, ir a una dimensión más alta. Podemos pensar las ondas de la televisión, las ondas del radio. Si no le gusta una frecuencia que está escuchando, tiene que ir a otra. No podemos escuchar dos frecuencias al mismo tiempo. Pero cuando elevamos nuestra frecuencia, vamos a ver que ahí está la paz. Y ahí es donde escuchamos a Dios decirnos, no temas, porque yo iré contigo donde quiera que vayas. Y es lo que hace Dios, reprogramar nuestra vida 1 y 1000 veces. Muy importante, volviendo al libro de Job, cómo él entiende que hay un Dios que no crea el mal, que hay un Dios que siempre está al alcance de nosotros, que puede sanarnos, que puede salvarnos. Y cuando él comprende el capítulo 42 de Job, si tiene una Biblia, búsquelo. Y dice ahí, yo comprendo que todo lo puedes y que no hay ningún pensamiento que se esconda de ti. Podría decir ahora a Dios, yo comprendo que todo lo puedes y que no hay ningún pensamiento que se esconda de ti. Así como lo hizo Job, en ese momento se cae el supuesto poder que tenía el mal. Cuando Job reconoce que solo hay un poder, que no hay otro poder aparte de Dios, que reconocer cualquier otro poder aparte de Dios sería deshonrar a Dios. Pero nosotros queremos honrar a Dios, vivir en Dios, vivir como Él nos indica una nueva vida. Y Él nos está reprogramando la vida en este momento. Lo vemos en todos los pasajes de la Biblia, como Cristo Jesús al sanar muchas veces decía, cuando Lázaro, por ejemplo, ya estaba muerto por 4 días y le dijeron los apóstoles, le dijo él, Lázaro duerme, pero voy a despertarlo. Y le dijo, bueno, si duerme, le dijeron los apóstoles, él despertará solo. Pero lo dijo para que entiendan que estamos en un adormecimiento y por eso caemos en ese plano de la muerte, en un plano de muchas veces una muerte en vida. Sencillamente estamos caminando sin sentido. En este caso hablaba de la muerte de Lázaro, que también era una muerte en la cual podía despertar y todos podemos despertar. Muy importante como él cuando llega a la tumba donde está Lázaro, primero que nada las hermanas lo encuentran y le dicen, si usted hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y le dice, Lázaro resucitará. Y ellas ni entienden qué le está diciendo. Yo sé que resucitará en el día postrero, que no importa si estuviera muerto y sepultado por 4 días, aunque insistían, pero si ya hiere. Jesús va y da gracias a Dios, porque sabe que Dios creó todo lo bueno, que creó la vida, no la muerte. Dios no envía el castigo, ni la muerte, ni la enfermedad. Y una vez que Dios llega a nuestras vidas, la curación, la salud, ha llegado también. Muy importante, Cristo Jesús da gracias. Dice, gracias Padre por haberme oído. Lo dije por la multitud que está aquí, para que creyeran que tú me has enviado y que entendieran que realmente era el enviado de Dios. Remueven la piedra y Lázaro de 4 días sale. Y ven que realmente Cristo Jesús tenía el poder de sanar y de resucitar de la muerte.
¿Cuántas veces nos sentimos caminando muertos realmente? No tiene sentido mi vida, no tiene un propósito. Siempre estoy tratando de correr para sobrevivir. Estoy compitiendo en el trabajo. Esta enfermedad sale y viene otra y otra. Llega una vida que realmente no quiere uno esa vida. Hace poco me encontraba una persona que fue al doctor y le dijeron, ya no tiene ningún remedio, solo que volviera a nacer puede poder volver a caminar. Para mí fue muy importante porque ¿quién dio el diagnóstico que uno no puede caminar? Cuando la Biblia está llena de relatos, de curaciones de gente que nacieron paralíticos, que nunca caminaron. El paralítico de Betesda que tenía 38 años tirado allí, esperando que alguien lo pusiera en el estanque para que él pudiera rejuvenecerse y sanar. Nunca fue así. Podía quedarse el resto de su vida ahí si no cambiaba su manera de pensar. En este específico caso, pasa Jesús por ahí y le pregunta, ¿quieres ser sano? Y él le sorprende que le pregunte, ¿quieres ser sano? Porque lo ve enfermo. Pero le vuelve a preguntar porque dice, no tengo quien me eche en el estanque. No quiere decir Jesús que si lo echa en el estanque va a sanar. No vamos a buscar la fuente material para sanarlos, sino lo que vamos a buscar en realidad es el Espíritu Divino, donde Dios vive y donde nosotros nos movemos y tenemos nuestro ser. Entonces le pregunta de nuevo y le dice, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y realmente le transforma el pensamiento de tal manera que el hombre se levanta. Por 38 años ahí, pero se levanta. O sea, ¿cuál era más importante? Decirle al paralítico, levántate, toma tu lecho y anda. Eso era tan claro y tan potente para hacerle ver que solo hay un poder, que él lo hacía y sanaba con el poder que Dios le daba. ¿Qué es lo que pasa cuando uno se sale de vivir la vida en Dios? Se siente uno desnudo, se siente uno con temor y empieza a abrir la puerta a la carencia, a la enfermedad, a la pobreza. No tenemos por qué sufrir ninguna carencia, ninguna enfermedad cuando Dios es el director de nuestra vida. Y eso es lo que vamos a adquirir en este momento y siempre. Bajo toda circunstancia y en todo momento vamos a vencer con el bien el mal. Y el bien es la verdad que Dios nos trajo, que Jesús nos dejó. Por eso nos dice que Cristo es la luz, que no hay tinieblas en Él. No nos dice que Cristo es un camino, sino el camino. Si queremos ir por el camino correcto, vamos a salir al camino del bien. Como yo decía a esta persona que le habían dicho que no podía caminar, leyendo el libro de Ciencia y Salud que aparece ahí en la pantalla, en menos de una semana está caminando y ahora camina hacia su vida normal. Le volvieron a decir en otra ocasión que nunca iba a volver a ver. Eso fue un diagnóstico que le daba el médico. Pero el diagnóstico de Dios es que usted es limpio y sin defecto, que somos inocentes y sin maldad. Cuando esta persona comprendió que era pura, limpia y sin defecto, como Dios la hizo, volvió a caminar, volvió a ver y todo está su vida más normal que nunca. Las carencias que la aterraban toda la vida, se han ido de su vida. Ahora su vida está llena de armonía, de abundancia y sobre todo del amor y la confianza que Dios siente por ella y que ella siente por Dios. Si dejamos nosotros realmente que Dios sea el director de nuestra vida, hemos logrado el camino. Hemos logrado buscar la mano del Cristo, ese camino que, como yo dije, no es muchos caminos, uno. Muchas veces yo le preguntaba a mi hija, bueno, tenemos que hacer esto. Y me dice, papá, pero si no sale eso, tenemos un plan B. En la vida no hay plan B o C o X. En la vida hay el plan que Dios tiene para usted y para mí. Es un plan de abundancia, un plan de renovación, un plan de salud, un plan de libertad. Y si estamos dispuestos en este momento a tomarnos de la mano del Cristo, a dejarnos llevar por Él, vamos a encontrar un camino maravilloso. Me gusta mucho esta historia de la Biblia donde Jesús da es una parábola donde Jesús nos habla que un hombre tenía 2 hijos. Y el menor de ellos le dice a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponden, porque yo me quiero ir de la casa. Y el padre le repartió la herencia, le dio la mitad de lo que tenía para él y se fue. Pero él vivió una vida disipada, gastaba en todo lo que encontraba, repartía el dinero donde ni siquiera tenía qué hacer
cuando viene una carencia en aquella ciudad, en esa provincia, y empezó a faltarle, ya no tenía que comer. Pero lo interesante de esta parábola, de esta historia, es que cuando este muchacho se da cuenta que en la casa de su padre hay abundancia, él estaba cuidando cerdos y sabe que mientras no regrese a la casa de su padre va a vivir una vida de limitación, de carencia, de enfermedades, de temores, porque es lo que estaba haciendo. Pero lo más importante, que se decide, me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, pero hazme como uno de tus jornaleros. Lo importante es que este muchacho, cuando dice ya no soy digno, porque cuando uno se sale de la vida del normal, de que Dios creó para nosotros, empezamos a carecer de todo, nos empieza a faltar todo. Pero lo más bello es que Dios nos vuelve a traer a su camino. Lo importante es que cuando este muchacho se acerca a la casa, el padre lo esperaba con los brazos abiertos. Es algo maravilloso. El padre no le reclamó nada. Le volvió a poner un abrigo, un calzado. Lo alimentaron, hizo una fiesta. Esa fiesta de Dios está preparada para usted ahora mismo. Hay que tener la convicción de decir: voy a regresar a la casa de mi padre. No voy a estar buscando que a lo mejor en esta iglesia, a lo mejor en esta otra. Voy a buscar a Dios. Como dice la Biblia, buscad a Dios mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, porque Dios será amplio en perdonar. Y perdonar quiere decir que Él no llevó cuenta del pasado. Nos borra la historia antigua, la historia de limitación. Dios es el amor incondicional. Por eso lo decimos tantas veces. Lo dice en la Biblia: con amor eterno te he amado. Por tanto te prolongué mi misericordia. Pero no, el amor de Dios nos ama, no importa lo que hemos hecho, no importa lo que dejamos de hacer. Él vuelve a reprogramarnos. Y si usted está dispuesto a dejarse guiar por la mano de Dios y decir, como decía Cristo Jesús: no se haga mi voluntad, Señor, sino la tuya. En ese momento la voluntad de Dios empieza a tomar lugar en su vida y va a haber una transformación en su hogar, en sus hijos, en su empleo, en todo lo que hace, en su salud. Primero que nada, ¿cuánta gente estaba sufriendo de depresión por años? Tornaron esta luz divina y la oscuridad de la depresión desapareció. Porque esa luz del Cristo, esa verdad de Cristo, llega a nuestra conciencia y echa fuera todo error. Cualquier máscara que se haya puesto el error de enfermedad, de discordia, de pobreza, de que mis hijos están mal, ya no estoy preocupándome por ellos, sino reconozco que mis hijos en este momento, cada uno de ellos, es hijo de Dios. Y que Él es el Padre responsable que los guía, los cuida, los protege, les reprograma el camino. Nos pasamos preguntándole a Dios o informándole: mira, es que mi hijo se salió del camino, es que mi hijo, ¿qué hice mal? Los padres siempre se preguntan: ¿qué hice mal para que mi hijo se haya salido del camino de esa manera? No es que hicimos algo mal. Tenemos que hacer lo bueno de volver a Dios y ponerlo en las manos de Dios. Mi hijo es tu hijo y Dios al que ama lo disciplina. Mi mejor oración cuando mis hijos salían del camino, yo decía: Padre, Madre Dios, son tus hijos. Y yo sé que Dios al que ama lo disciplina, como dijimos hace un momento, lo guía. Y mi hijo retornaba al camino. Mi hija volvía a ser la persona que Dios crió. Esa persona llena de amor que me cuida, que se preocupa por mí, que me habla con cariño. No esta persona que me trata de controlar. Sencillamente vamos a ver que Dios a todos nos creó con esa capacidad de sentir la conexión y la mano del Cristo a cada momento. Si me caigo, Dios me levanta. Vamos a ver que en las tribulaciones nunca nos ha abandonado. Aunque creamos que Dios se abandonó o se alejó, vamos a ver que tenemos que despertar en este momento. Que no somos la creación del polvo, ni de la tierra, ni del hueso de la costilla de una persona. Que somos la creación espiritual de Dios. En este momento y bajo toda circunstancia vamos a ver que si Dios es nuestro Padre, Él se encarga de todo. De nuestra salud. Si hay terrorismo, si hay peligro, si hay drogas, si hay lo que sea a mi alrededor, Dios me mueve de ahí o me hace ver que yo también tengo la capacidad de irradiar la luz para que se remueva ese error de mi vida.
Y vamos a sentir esa presencia que se encarga de sanar todo. Esa presencia que no tiene nada que ver, que no apoya el mal, ni lo conoce. Como decíamos en el primer capítulo del Génesis, Dios vio todo lo que había hecho y era bueno en gran manera. Imagínense, todo lo que Dios ha hecho era bueno en gran manera, es bueno. Ahí estaba usted, estaba yo, sus hijos, todos estábamos ahí en esa creación espiritual. Mientras más nos volvamos a identificar como hijos de Adán y Eva, vamos a pasar las de Caín, como dicen en algunos países. Subir, bajar la envidia y golpear a mi hermano, qué sé yo. Es una guerra en este mundo. Hay que despertar a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. En este momento y bajo cualquier circunstancia, agárrese de la mano del Cristo. Él sabe llevarnos, Él sabe protegernos del peligro que muchas veces se presenta alrededor de nosotros. El cristianismo es sumamente práctico porque nos ayuda a ir resolviendo todas las situaciones de la vida diaria, no importa cuáles sean, porque es poner en práctica o conectar esa ley espiritual a la circunstancia en que estemos pasando y por medio de lo que llamamos el Cristo es el mensaje que viene de la verdad que elimina la desarmonía por la cual estemos pasando. Los sentidos humanos a veces, pues como en otras ocasiones hemos mencionado, la humanidad ha tomado su propia ruta y tiene sus propias creencias y sus propias leyes que no son verdaderamente leyes, y precisamente porque son materiales y no están basados en la verdad absoluta, pues tienen una serie de defectos y son una completa desilusión y decepción constante. Solo cuando la ley del Espíritu, que es la ley absoluta del bien, se manifiesta en nuestra vida, es cuando encontramos esa satisfacción. Y Cristo Jesús fue el gran maestro que nos enseñó a hacer el uso práctico de esas leyes en nuestra vida diaria. Él sanaba todo tipo de situación de enfermedad, y no solamente en la época de Cristo, sino aún en el Viejo Testamento vemos infinitud de ocasiones en que los personajes de la Biblia pasaron por situaciones y vieron el poder de Dios demostrándose en todo momento. Pero el libro de Ciencia y Salud con clave de las Escrituras por Mary Baker Eddy es un libro muy especial porque arroja una luz profunda en cómo entender la Biblia, porque nos va demostrando los diferentes estados mentales por los cuales la humanidad pasa. Y al nosotros leer la Biblia ya podemos entender el mensaje que está detrás de eso. Y no solo eso, sino que el libro de Ciencia y Salud nos da a entender y nos va enseñando a cómo pensar espiritualmente. Y eso es lo que realmente, como dije, se llama el Cristo y es lo que disuelve todas las negatividades que puedan venir a nuestra experiencia. Recordemos la historia del hijo pródigo. Cuando regresa, el padre lo está esperando con los brazos abiertos. Qué bendición saber que ese Padre amoroso nos está esperando a cada uno de nosotros con los brazos abiertos. Hay que despertar. Levántate del sueño y te despertará Cristo, te renovará Cristo, nos dice la Biblia. Y también hay un muy importante capítulo en el libro de los Salmos 91 que nos dice: caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, pero a ti no te llegará, porque la mano del Cristo te va guiando. Y nos vamos a dar cuenta que si habitamos al abrigo del Altísimo, vamos a morar bajo la sombra del Omnipotente. Es lo que nos dice el salmista. El salmista era, pues, en la mayor de los salmos, fuera el rey David, que oraba desde niño. Hacía poemas, que son los salmos, que están aquí ahora para nosotros. Y eso vino a enseñarnos que esa devoción lo llevó a ser más grande, a encontrar una libertad muy bonita en la cual todos podemos estar viviendo.
y movernos y tener nuestro ser allí. Qué importante que nos demos cuenta que si confiamos en Dios, como nos lo dicen los proverbios, fíate de Dios de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos los caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Ama a Dios y conoce el bien. Muy importante. ¿Hasta cuándo vamos a seguir durmiendo en la creencia de que el pasado era mejor? Yo vivía en otro lugar donde vi algo mejor. Este es el momento de despertar. Ahora, ahí donde estamos, siempre vamos a reconocer que la oportunidad se encuentra donde Dios está. Todos hemos escuchado decir que Dios es omnipresente. Donde quiera que esté yo volteando, ahí está Dios. ¿Y cómo lo sé que Dios está ahí? Porque yo estoy ahí, porque soy el reflejo de su creación. Si vemos un rayo de sol, sabemos que el sol está. Porque ese rayo viene desde el sol. Así nosotros venimos desde Dios. Por lo tanto, Dios está presente donde estamos nosotros. Y esa presencia es suficiente para que sepamos que el amor de Dios está cuidándonos. Y para que usted siga nutriendo su espiritualidad, para que siga fortaleciendo su manera de pensar nueva, es muy importante que se mantenga conectado con nuestros programas, que se mantenga conectado con el estudio de la Biblia, el estudio del libro de Ciencia y Salud con clave de las Escrituras, que aparece allí en la pantalla. Y cuando usted ve que hay un camino nuevo para usted, no se va a resistir a dejar atrás lo viejo. Es el momento de abrir los brazos para encontrar una vida nueva. Ya ha cambiado su manera de pensar, se ha dejado transformar por el Espíritu, no por una persona. Porque el Espíritu nos transforma, nos alimenta, nos fortalece y nos da confianza de que cuando Dios reina y gobierna nuestra vida, no tenemos que padecer carencias ni enfermedades y sentimos el dominio de la mano de Dios en nuestra vida. Así que puede conectarse con nosotros por el programa de YouTube, que también ahí aparece en la pantalla. Puede llamarnos durante el día si necesita ayuda con la oración, y también lo invitamos a que participe de nuestros servicios de curación que tenemos todos los domingos, los miércoles, y nuestro estudio de la Biblia que se lleva a cabo los viernes por la tarde. Todos son bienvenidos a seguir despertando juntos con esa verdad que transforma, esa verdad que sana, esa verdad que nos llena de luz y que nos muestra un camino nuevo. El amor inspira el camino, lo ilumina, lo designa y va adelante en él. Los móviles rectos dan alas al pensamiento, fuerza y soltura a la palabra y a la acción. El amor divino siempre ha respondido y siempre responderá a toda necesidad humana.